Quiero compartir un mensaje titulado Disfrute la libertad adquirida. ¿Tiene libertad o no? ¿Con qué manera? Uno teniendo las cosas grandes, de repente no entiende muy bien, no puede disfrutar. A veces alguna cosa pequeña para explicar. A veces yo compré por alguna necesidad, pero guardaba algún lugar, yo no lo sabía, pero después de pasar algún tiempo, uy, yo tuve eso, yo necesitaba, pero ¿pasa con ustedes o no? A veces yo viajaba a Iglesia Central, a Corea, y compro algo, traigo, ¿no? Pero no puedo guardar donde todo se ve, por eso guardo algún lugar, pero algún tiempo, necesito algo, pero ¿dónde consigo, no? Arreglando algo, uy, yo tuve eso, uy. Por eso uno teniendo las cosas necesarias, no sabe, no conoce qué tiene, no puede disfrutar. Igual, uno tiene libertad en Cristo Jesús de pecado, de enemigo, diablo, Satanás, o de las cosas pasadas, pero todavía está sujetado con pecado, un ejemplo, con las cosas que ha pasado. Es muy triste. Por eso yo puse mensaje título de mensaje, Disfrute la libertad adquirida. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Leo otra vez, Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Alguien reclama hoy, dame libertad, sino la muerte. ¿Ha escuchado eso? Un estadounidense, creo. Imagínense, libertad muy importante. Por eso, dame libertad, sino la muerte. Libertad es preciosa, muy necesaria. Si vive como esclavitud sería triste, muy doloroso. Y en general, América Latina estaba sujetado a español, ¿sí? A España, cerca de 400 años o 500 años, ¿cierto? Pero fue libre. Y Corea del Sur también tiene esa historia. Fue colonizado por Japón cerca de 35 años y medio por ahí. Y ha sufrido tanto porque fue colonizado. No tuvo libertad, tuvo mucha dificultad, problema, ha perdido su dignidad. Más que todo, ser humano está sujetado al enemigo, diablo, Satanás, una vida muy triste. Porque el enemigo, diablo, Satanás no tiene ni una gota de sangre de misericordia. Muy feroz, más feroz que algún león o tigre o cocodrilo. ¿Cierto o no? De repente una vida física sí termina, porque todo ser humano muere una vez. Única diferencia, uno puede vivir hasta 100 o más allá,
o 50, o 20, o 10. Tiene diferente tiempo de vida terrenal. Pero uno se acaba y cualquier persona una vez muere, pero viviendo o sujetado por enemigo, diablo, Satanás, y muere, muy triste, porque no puede entrar al cielo. Pero hoy en día mucha gente solamente cree o hace por lo que se ve, por lo que entiende. Por eso no teniendo vida, y lleva su vida por lo que se ve, siendo sujetado al enemigo, diablo, Satanás, feroz. Pero Jesucristo nos hizo libre de enemigo. ¿Cuándo dicen amén? Pero tiene esa libertad en Cristo Jesús, pero todavía no sabe que yo tengo libertad. Por eso vive bajo sujeción de enemigo. Ay, será pobrecito. Amén. Hemos pasado pandemia más o menos 3 años. ¿Cómo fue ustedes? ¿Estaba feliz? No estaba feliz, estaba muy triste. En el principio, en caso de Bogotá, tenía pico y pico y cédula. Uy, no. Y tenía que hacer cola con distancia de 2 metros. Una cosa más bobada, cuando hacer y viajar por avión, tenía todo 2 metros de distancia con tapaboca. Pero cuando entramos al avión, estaba cerca aquí. Una bobada. Pero obligaba que mantenga 2 metros de distancia, por favor, y ponga tapaboca. Pero cuando entraba al avión, estaba así, comiendo juntos en un espacio pequeñito cerrado. Una bobada hemos hecho. Hoy en día desapareció coronavirus. No, coronavirus está ahí, pero nada hace caso. Pero en aquel día, ¿por qué? Un misterio, ¿no? Un misterio. Uno entiende eso, debemos entender muchas cosas. Pero sí está bajo sujeción de enemigo, diablo, Satanás, mucho más triste, peor. Pero nuestro Señor Jesucristo nos hizo libre de enemigo, diablo, Satanás. Pero debemos saber que yo soy libre de este enemigo, Satanás. Pero hoy en día mucho cristiano vive como esclavitud de Satanás, diablo, haciendo pecado. Ese es un problema grande. A veces yo he visto un video. Esa señora buscaba su lente, ¿no? Su lente de lectura. Tenía allí, buscando, ¿dónde está? Yo he usado. Buscando su hijo, llamando, ¿dónde está? Estaba aquí. Más cerca de su ojo. Eso yo también pasa. No solamente esa señora. Pero eso no hay mucho problema. Pero uno está libre de enemigo, ese diablo, Satanás tan feroces. Pero hay todavía sujetado eso. Triste. Amén. Por eso imagínense, un Señor, dame la libertad, sino la muerte.
nosotros hay que reclamar nuestra libertad. Amén. Nuestro Señor murió en la cruz, derramando toda su preciosa sangre, que no tuvo ninguna mancha, para nosotros. Nos ha dado libertad. Y ¿cómo podemos disfrutar cómo podemos disfrutar libertad adquirida? Sea libre de pecado. Primera de Corintios capítulo 15, verso 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, la ley. Versículo 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: la paga del pecado es muerte. Y a ver, muestre esa foto, por favor. ¿Usted conoce, se sabe eso? Es un escorpión. ¿Y qué es aguijón de escorpión? ¿Usted sabe? ¿Qué es? Esta punta de cola está así. Ese es aguijón de escorpión. Si es chuzada con este aguijón, y ese aguijón que tiene así, y tiene una bolita, eso es donde guardado veneno. Por eso, si chuza con este aguijón, entra veneno, va a doler fuerte y va a tener por eso aquí dice: aguijón de la muerte es el pecado. Aguijón de veneno se ve allí. Si chuza, va a pasar problema grave. Tiene mucho problema. Pero aguijón de muerte es pecado. A veces de repente no sabe qué es aguijón de muerte, el pecado. Yo más o menos entiende, por eso preparé una foto. Si es chuzada con este aguijón de escorpión, va a sufrir, va a morir de repente. Pero aguijón de muerte es el pecado. Si uno comete pecado, muy peligroso, sufre su vida, sufre. Y uno en general, pero ser humano parece y pecado más interesante, ¿cierto o no? Un ejemplo, un matrimonio. Vive tranquilamente, no hay problema. Puede tener paz, armonía, cariño. Pero de repente, sea hombre o mujer, una vez, estoy aburrido con mi esposa, con mi esposo, siempre igual. No igual, ha cambiado bastante. Anteriormente era amable, pero ahora no. Ahora, anteriormente no tenía esa panza, pero ahora tiene panza grande. Un ejemplo. Por eso, nuestro pastor principal nos ha explicado: sí, matrimonio, sí ama mutuamente, sin cambio, será feliz, será hermoso, va a tener paz, tranquilidad, armonía. Pero ¿qué es problema? Es hombre, no solamente hombre muere, no digo eso, digamos, que sea parte. De repente yo encuentro otro amor más interesante, ¿cierto? Por eso pasa problema allí. Claro,
problema de matrimonio no solamente esa parte, de repente por carácter, por dinero, por alguna relación familiar. Sí, hay muchos, pero un ejemplo, ese caso. Por eso hay uno, yo soy casado, yo soy casada, pero eso, no tengo otra opción más, uno no más, una no más. ¿Sí? Y es fiel, ¿sí? Lleva bien y cuida bien mutuamente. Ahí teniendo 80 años, 90 años, mano a mano, feliz, caminando, ¿cierto o no? De repente con bastón. Yo a veces veo algún matrimonio de edad mayor, pero todavía tiene mano a mano, otro mano con bastón. Se ve bonito. Pero hay una aventura, hay la vida muy aburrida. Ay, en el principio de repente como un amigo, como una amiga, pero allí empieza, ¿cierto? Por eso pasa problema. Por eso deseando felicidad, ¿sí? Amor, pero hace contra su felicidad, contra su amor, por cometer error, pecado. ¿Cierto o no? Hay uno, sí, y se congrega bien a la iglesia, viviendo conforme a la palabra de Dios, no pasa problema. Pero por aquello, por aquella, por un amigo, una amiga, después va a ser embarazado, no puede estudiar bien, pasa problema. Yo no digo por fulano tal, yo he visto como 18 años de mi vida en América Latina, yo he visto, de repente uno estaba bien, pero después de pasar algún momento viene con bebé, no va a estudiar bien, sufre, termina su carrera de estudio, tal vez cuida bebé, no teniendo trabajo. ¿Qué es eso? Sufre. Desde Perú he visto muchos casos. Por eso nosotros sí vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestra vida va a ser tranquila, feliz. Pero desviado por otro lado. Por eso sufre, por pecado. Claro, de repente gente que no sabe la verdad, la palabra de Dios, puede pensar, esa es nuestra vida. Uno piensa así, yo no puedo decir. Muchos casos que dice, esa es la vida, dice. No es así. No podemos hacer nuestra felicidad viviendo conforme a la palabra de Dios. Dios garantiza, sí, protege. Pero si sale fuera de palabra de Dios, si peca, comete error, allí sufre, allí pasa problema. Nuestro Señor nos hizo libre de este peligro, imagínense. Por eso hay que estar gozoso con palabra de Dios. Ay, vida cristiana muy aburrida. Ay, debe hacer aquello, aquella. Pero mi amigo, mi amiga tiene otro novio. Hoy cambia también, otro viene. Parece interesante, feliz, pero no. Uno dice, ay, acabó mi amor, quiero buscar otro amor. No. Hay que cultivar verdadero amor con lo que tiene, con la que tiene. Felicidad, amor viene por cara guapa. No. Pero mucha gente piensa que alguna más guapa o alguna más atractiva. Por eso de repente nalga más grande o más delgado.
felicidad, amor no viene por esa razón. Hay que cultivar amor, ¿sí? Haciendo sus deberes, ¿sí? Limpiando su corazón, viviendo conforme a la palabra de Dios, para ser feliz. Pero también me da una cosa muy rara. ¿Por qué uno ha casado una vez, ha fallado, de repente quedó como soltero o soltera, viudo, pero ¿por qué quiere casarse de nuevo? No entiendo. Puede quedar sola mejor. Mucho mejor, por favor. Pero mucha gente tiene esa ilusión. Ay, me casó, seré príncipe, seré princesa. No. Nuestra vida real ciertamente no es algo sencilla, ¿cierto o no? También si tiene 40, 30, pico, por favor, no se case. Esa es mi recomendación personal. Si quiere casarse, yo no digo se case, pero una recomendación. ¿Por qué teniendo 50 quiere casarse? De repente de 20 y pico tiene ilusión, tanta ilusión, por eso se casa y después llora por matrimonio. Pero sabiendo, ya experimentando vida de 50 años o 60 años, pero ¿por qué quiere casarse? ¿Por qué quiere entrar al problema? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Pero esa es mi recomendación muy personal. Yo no prohíbo, no, y tampoco hay quien me escucha. Claro, realmente si tiene confianza en mí, me escuchará, pero hasta hoy yo he recomendado a muchos, pero a pocos me ha escuchado. Ha ido bien. Si me ha escuchado, ha ido bien. Pero yo he visto, si no me ha escuchado, no iba bien. ¿Por qué? Yo no aconsejo por mí alguna razón humana, sino conforme a la palabra de Dios. Por eso yo recomiendo algo, ¿sí? No por mi idea, no inclinando por acá, por allá, nada. Por eso, el aguijón de la muerte es el pecado. Si está chuzado por pecado, viene muerte. Pero primeramente entra el sufrimiento, ¿cierto? Pero de repente se arrepiente verdaderamente, si cambia, puede recuperar. Sufriendo, pagando su precio. Pero si no se arrepiente, pasa hasta muerte. Porque en general las cosas trae su círculo. Uno hace bien, puede empezar buen círculo. Da buen círculo. Pero hace mal, viene otro problema viene. Digamos, entra mal círculo. Por eso, uno tiene, si encuentra un escorpión, no quiere jugar con escorpión. ¿Quiere dormir con escorpión? No. Igual, con pecado, no hay que jugar con pecado. Porque ese aguijón tiene glándula de veneno, glándula de muerte. Por eso uno, si realmente vive en Cristo Jesús, conforme a la palabra de Dios, sufre, en este mundo todo mundo sufre. ¿Por qué? Este mundo es un mundo gobernado por enemigos. Claro, de todo modo está bajo control de Dios, bajo gobierno de Dios. Por eso, de todo modo uno sufre, pero
si vive conforme a la palabra de Dios, no sufre. Sufre poquito menos y su salvación segura. Romanos capítulo 6, y después y de repente lea capítulo 6 de Romanos una vez al día, por favor, termine una semana o un mes, y bonito. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, hemos muerto en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús en la cruz, porque nuestro Señor murió en la cruz por nosotros. Amén. ¿Cómo viviremos aún en él, aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, importante: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hoy en día muchos cristianos, leyendo este versículo, estoy bajo la gracia, por eso yo puedo cometer. Después yo pediré perdón. Piensa así. Digamos, reconoce que el pecado me enseñorea. Pero aquí dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que creer eso. Pero aún siendo cristiano, hay ser humano débil. Por eso yo pecaré, pero estoy bajo la gracia del Señor, por eso yo me arrepentiré. Piensa así, está haciendo contra la palabra de Dios. Verso 15 dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
en ninguna manera. Si está bajo la ley, ¿qué significa? Digamos, vive en tiempo de Antiguo Testamento. Pero en aquel día uno sí, y teniendo pecado o digamos naturaleza pecaminosa, si ha no cometido pecado, no consideraba como pecado en aquel día de Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios, amén, bajo la gracia del Señor. Ya somos libres de este pecado. Verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Por eso uno obedece al enemigo, diablo, Satanás, si comete ese esclavo a quien que obedece. Verso 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora no somos esclavos de pecado, sino siervos de la justicia. Verso 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les recomiendo lea este capítulo 6 de Romanos una vez al día, un mes por favor. Hay que reformatear. Siendo cristiano, leyendo la Biblia, por la que ha escuchado, muchos piensan que ser humano débil, ser humano peca. Digamos, reconoce así, por eso comete pecado fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que reformatear nuestro chip que tenemos con este capítulo 6 de Romanos. No podemos vivir conforme a la palabra de Dios porque estamos bajo la gracia del Señor. Pero muchos cristianos, siendo predicadores, que hay ser humano débil, puede pecar. Claro, ciertamente puede pecar, ¿cierto o no? Pero uno ahí sí ve escorpión, de repente entra un escorpión, un ejemplo, en su cuarto, ya escondió abajo algún cama o mueble. Usted buscando, no puede encontrar, por eso yo duermo. ¿Usted puede pasar eso? Hasta que mata a ese escorpión, no puede dormir, ¿sí o no? Pero, un ejemplo, con pecado, el ser humano débil puede pecar. Claro, ser humano puede,
Pero uno, como ese escorpión entró en su dormitorio, pero ya escondió, por eso ya tranquilamente yo duermo. Yo no puedo dormir. Hasta que mato, no duermo. Igual con pecado debe tener este corazón. También yo debo tomar un camino. Digamos, ¿sirvo a la justicia o sirvo al pecado? Hay que decidir. Porque después de pasar algo, ay, he cometido pecado, no pasa eso. ¿Por qué? Viene primeramente tentación, ¿cierto o no? Viene tentación, después uno hace lucha con su conciencia o con su corazón. ¿Hago o no? ¿Acepto o no acepto? ¿Cierto o no? Después de aceptar, puede cometer pecado. Por eso uno, ay, yo no lo sabía, pero después de pasar eso, uy, era pecado. No es así. Más que todo, miembro de Manmin sabe qué es pecado, qué es la justicia. Amén. Por eso, nuestro Señor nos hizo libre del pecado. Amén. Nos ha dado esa libertad, pero hay que disfrutar esta libertad. Amén. No hay que justificarse, soy débil. Después de pasar eso yo me arrepentiré. Está burlando a Dios. Ese no es arrepentimiento. Uno sabe, entiende, eso es pecado. Pero después, ay, por el momento, ay, no puedo resistir. Por eso ya disfruto nomás. Dios me entiende porque soy débil. Después yo me arrepentiré. Después de pasar eso, Padre, Señor, perdóname. Está burlando a Dios. No es arrepentimiento. No perdona. Por eso, disfrutemos nuestra libertad. Amén. Pero, libertad, por eso yo hago cualquier cosa. Ese disfrutar libertad, ese libertinaje es. Uno si quiere disfrutar y libertad completa, debe llegar a la santidad completa, limpiando su corazón. Disfrutemos nuestra libertad que nuestro Señor nos ha regalado. No justifiquemos. Yo soy débil. Después de pasar eso me arrepentiré con lágrima, con moco. No, esa es mentira. Eso no es arrepentimiento. Segundo lugar, sea libre del pasado. Y de todo modo, ser humano, y por lo que ha pasado, tiene alguna secuela, ¿cierto? Pero debe ser libre. En Cristo Jesús puede. Pero hoy en día mucha gente sufre por lo que ha pasado. Hay que ser libre. De repente algún recuerdo muy triste tiene. De repente mamá, papá murieron, por ejemplo. O hijo y hija murieron antes que mamá, papá. Claro, eso es una tristeza muy grande, un dolor grande. Pero a veces uno sufre pasando tiempo. O una situación muy lamentable ha pasado. Un ejemplo, un divorcio, un ejemplo. O algún caso muy triste, sin falla, sin error, ha sufrido algo. O por su propio pecado, un ejemplo, fue pasado algo muy triste, doloroso. Pero también puede ser libre del pasado triste, doloroso. Claro, uno si ha cometido pecado, hay que arrepentirse verdaderamente, dando fruto digno de arrepentimiento.
Pero a veces uno, ay, ya ha pasado, por eso no recordamos. No es así. Hay entre familia o amigo o en nuestra vida, si ha pasado algo muy triste, doloroso, si es culpable, hay que pedir perdón de corazón. Muy importante, pero no pidiendo perdón, ya olvide, por favor, ya no haré más. No es así. Hay que arrepentirse verdaderamente ante Dios, también ante persona. Eso es muy importante. Pero uno no arrepintiéndose ante Dios, ante persona, ya, por favor, olvide, ya pasó. No, no es así. Por eso, si quiere ser libre del pasado, si tiene su culpa, su falla, su pecado, hay que arrepentirse. Primeramente ante Dios, con todo corazón. No justificando. A veces uno, ay, si hubiera cometido error, perdóname por favor. Eso no es arrepentimiento. Ay, si fuera sido molestia, perdóname por favor. No es arrepentimiento, no es reconocimiento de su falla. Verdaderamente me equivoqué, me fallé, me he pecado. Perdóname por favor. Ese es arrepentimiento, pero pone, ay, si hubiera pasado malo con usted, perdóname por favor. Ay, si hubiera molestado, discúlpame por favor. No es arrepentimiento. Ante Dios también, algunos también se arrepienten de esa manera ante Dios. Ay, si hubiera cometido pecado, perdóname por favor. No es arrepentimiento. Hay que reconocer, sí, he pecado, me he fallado, perdóname por favor. Ese es arrepentimiento. O de repente, no solamente con una persona, de repente han decidido mal, por eso ha pasado una cosa muy triste o doloroso, o ha perdido grande. Pero mucha gente tiene trauma, por eso sufre por lo que ha pasado. Pero claro, de todo modo, si tiene algo ante Dios, se arrepiente, pide perdón. A veces uno echa culpa a Dios. ¿Por qué Dios no me ha cuidado? ¿Por qué me ha protegido? Por su propia voluntad, ¿sí? Con su decisión ha hecho mal con otra persona o consigo mismo. Pero ¿echa culpa a Dios? No, eso es gran problema. Hay que asumir, sí, me equivoqué. Yo he hecho mal, he pecado, perdóname por favor. Por eso, para ser libre del pasado, hay que reconocer su falla, su error. No echando culpa a otro. Muy, muy importante. Por eso, uno sí ha arrepentido de corazón, si ha pedido ante Dios perdón de corazón a otra persona y después debes ser libre. No hay que tener trauma siempre, claro, uno ha arrepentido, después yo quiero ser libre de mi pasado malo. Claro, en este caso siempre hay que recordar, no quiero hacer otra falla. Misma falla, importante, pero recordando no va a llevar como trauma. Eso es importante, porque nuestro Señor redimió nuestra vergüenza, nuestra trauma en la cruz, porque sabemos, nuestro Señor fue crucificado desnudo. Una vergüenza muy grande. Nosotros sabemos por qué nuestro Señor fue coronado, corona de espina, para redimir nuestros pecados que hemos hecho por nuestro pensamiento.
porque fue crucificado en mano y en pie, por pecado que hemos hecho con nuestra mano, con nuestra pie, ¿sí? Pero porque nuestro Señor fue crucificado desnudo, con esa vergüenza, para redimir nuestras vergüenzas que tenemos. En nuestra vida anterior, antes de aceptar al Señor Jesucristo, o después de aceptar al Señor Jesucristo, tenemos nuestra vergüenza, ¿cierto o no? Solamente Pastor David, no tenemos. Sí, vergonzoso, eso recordamos, pero nuestro Señor fue crucificado en la cruz, desnudo, con esa vergüenza grande. ¿Para qué? Para redimir nuestra vergüenza que tenemos. Digamos, de repente en nuestra vida anterior tenemos muchas cosas vergonzosas que no podemos hablar con alguien, ¿cierto o no? Solamente Dios conoce, yo conozco. Pero nuestro Señor redimió, recibiendo tanta vergüenza en la cruz. Por eso, claro, y no podemos olvidar lo que ha pasado, pero eso no nos jala atrás como trauma o alguna cosa. Ciertamente sí tenemos nuestra vergüenza, pero nuestro Señor redimió en la cruz mi vergüenza. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Apóstol Pedro, y después de negar al Señor, y si tuviera trauma, yo soy tan malo, tan perverso, por eso, él no podía cambiar, digamos. Claro, él no olvidó, por eso él, según tradición, dice, y por persecución, sus discípulos que fuera de Jerusalén, él saliendo, encuentro nuestro Señor que entró, ¿sí? Por eso apóstol Pedro regresó, por recomendación de sus discípulos, y quiso salir de Jerusalén, evitando esa persecución, pero nuestro Señor entró a Jerusalén, por eso él regresó y fue crucificado, pero él recordaba su falla que tuvo contra nuestro Señor. Por eso él pidió que crucificara boca abajo. Por eso, para apóstol Pedro no fue trauma, pero él recordaba siempre su falla que tuvo, por eso no hizo otra vez su falla, su error. Quiero terminar este mensaje. Realmente nuestro Señor Jesucristo nos libre de pecado, de enemigo tan feroz, nos ha dado la salvación. Hay que ser libre de pecado, de enemigo. ¿Cómo? No hay que pecar. Si peca, realmente se debe arrepentirse profundamente, con corazón quebrantado. Pero hoy en día muchos piensan que después de pasar el problema, su arrepentimiento verbal, ni una gota de lágrima. Padre, perdóname, Señor, perdóname, termina. Piensa que yo soy perdonado. No es así. Uno
si realmente se arrepiente ante Dios por pecado grave, y con corazón adolorido, ¿sí? No una vez, dos veces. Si es algo grave, de repente una semana llora pidiendo perdón. Por eso, en general, ¿por qué no puede darse fruto digno de arrepentimiento? Verbalmente, fácilmente, Padre, perdóname por favor, muchas gracias por tu perdón, dice. Por eso comete fácilmente otro mismo pecado, continuamente. Pero con llanto, con corazón quebrantado, pidiendo perdón, puede dar fruto digno de arrepentimiento. Puede cambiar. Por eso, arrepentimiento, claro, arrepentimiento no es agradable, no es agradable, pero hay que arrepentirse de corazón, dando fruto. Puede crecer espiritualmente por este punto de giro, pero fácilmente por boca, perdóname por favor, yo he pecado. O si hubiera sido pecado ante ti, perdóname. Dios no perdona. Nuestro pastor principal ha puesto un ejemplo. Hijo robó título de casa, que tiene una casa, única casa. Papá, mamá ahora no tiene otro ingreso más. Pero hijo robó y vendió, gastó todo. Papá, mamá debía que estar en la calle, pero hijo regresó pidiendo perdón. Papá, mamá, perdóname por favor. Yo necesitaba dinero, pero ¿qué puede hacer? Ya pasó. Papá, mamá, perdóname por favor. ¿Qué mamá, papá puede perdonar? Mi hijo, claro, yo abrazo, hijo. No puede. Pero hijo viene con lágrima, con llanto, y de repente trajo algo. Papá, perdóname por favor, yo sostendré a ustedes. A ustedes ahora están en la calle, sin casa, pero yo haré trabajo duro para sostener a ustedes. Por favor, tenga paciencia. Pero este hijo, otro día trae otra cosa, otro día trae otra cosa, manifestando su arrepentimiento. Pero no en una semana. ¿Por qué? Ay, mamá, papá, ya ha perdido todo. Ya bajo sol, bajo lluvia, está en la calle. Pero hijo trae, pero una semana todavía no puede perdonar. Pero ese hijo continuamente cuida, ¿sí? Y muestra su arrepentimiento, apoya a su papá. Su papá, mamá, de repente pasando un mes, viendo su esfuerzo y su muestra de arrepentimiento, puede consolar de repente, papá, mamá, hijo, no te preocupes, estoy bien por tu compañía, por tu apoyo. Papá, mamá puede perdonar. Igual ante Dios, ha pecado tanto grande, pero, ay, Padre, perdóname por favor, me he equivocado. Dios Padre, ¿qué es eso? ¿Es arrepentimiento? No, no es arrepentimiento. Hagamos desde hoy bien, ya ha pasado, por favor, me perdones. No es arrepentimiento, es un abuso. Por eso, uno, de todo modo, yo creo, si tiene fe, sea pequeña, quiere arrepentirse, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué continúa su error, su falla, ¿por qué no cambia? No se arrepiente de corazón. Solamente verbalmente quiere ser perdonado, fácil.
Por eso no recibe. Un hermano me preguntó, ¿cómo podemos saber que Dios me ha perdonado? Más o menos me preguntaba. ¿Cómo piensan ustedes? Uno realmente se ha arrepentido de corazón, si está cambiado su camino, sí, Dios ha perdonado. Pero solamente por boca, no. Uno puede pensar, no, nuestro Dios tan misericordioso, tan amoroso, por eso no, Dios perdona. Uno piensa así, también fácilmente consuela o aconseja a otro, pero la Biblia no apoya esa parte. De repente uno puede pensar, Pastor David, no entiende, corazón adolorido, mi corazón adolorido. Sería bueno, y Pastor David habla fácilmente, usted se arrepiente, Dios cualquier pecado perdonará. Claro, uno sentirá bien, gloria a Dios puede pensar, pero ante Dios no sirve. Ese es un engaño. Después, digamos, ante Dios, Dios me preguntará, ¿tú por qué has enseñado con mentira? Me dirá. Eso también nuestro pastor principal nos enseñó. Sí. Por eso, a veces uno para consolar a otro con mentira, quiere consolar con mentira. ¿Eso sirve o no? No sirve. No podemos consolar a alguien, más que todo una consejería o predicando la palabra de Dios con mentira. No, eso no sirve nada. Va a tener problema ante Dios. Por eso debemos ser libres de pecado, de enemigo, de muerte. Ya tenemos, pero hay que disfrutar. No hay que cometer pecado. También podemos, si cometemos, sí, arrepentimiento verdadero. Amén. Y hay que ser libre de pasado. También eso relaciona con verdadero arrepentimiento. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firme en la libertad con que Dios nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso, muy importante, necesitamos aborrecer el mal. Uno no aborrece el mal, puede hacer fácilmente. Sea pequeño o trivial, uno aborrece el mal, puede evitar. Hay que anhelar el bien, buenas cosas. Pero si es mal, algo como una forma, y anteriormente yo he visto alguna noticia, en Japón un restaurante o una cafetería sirve helado en inodoro, forma de inodoro. Más fea, ¿no? Alguien me sirve con una forma de inodoro, yo no comería, sea rico o... Pero hoy en día pasa eso. Imagínense, ha pasado Halloween, ¿no? Esta vez yo no he visto a alguien que ha tenido máscara tan fea, pero algún día yo encontré en centro comercial hay una máscara tan fea, tan... ¿Cómo puede poner eso? Un ejemplo. Hay un helado tan rico, ¿cómo puede servir en un inodoro? No. ¿Cuánto más? Pecados. Aún siendo pequeño, pero sí tiene forma del mal, pecado.
hay que aborrecer. Pero uno no aborrece, pensando que yo soy hijo de Dios. Hay sangre de Jesucristo perdona todo. Por eso no aborrece el mal, está cerca. Por eso hay que aborrecer, ¿sí? Ni tocar, ni gustar, ni... Esta vez, después yo cambiaré. No, Dios Padre, ¿qué es? Burlador. Por eso, para ser libre hay que aborrecer el mal. Amén. Hay que orar. Porque de todo modo nosotros necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Sin ayuda del Espíritu Santo no puede vencer, aún sabiendo la palabra de Dios. Por eso. Pero oración, no oración con murmuración. Hay que clamar. Por eso necesitamos oración en la iglesia, ¿sí? En casa no es fácil, porque familia, todo me escucha. Pero ahora, lamentablemente, en culto de miércoles viene poco número. Oración de Daniel, ¿cuánto vendrán? Por eso no puedo empezar oración presencial. Claro, nosotros oramos de todo corazón, no va a tener voz afónica, pero uno ora con todo corazón, no va a cometer pecado. Pero ora murmurando, ¿así? Peca, aún orando. Pero uno clama de todo corazón, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, no va a pecar. Por eso Efesios capítulo 5 verso 18 dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, dice. Por eso, para ser libre de pecado, de enemigo y del pasado, hay que aborrecer el mal. Aún siendo como una forma. Oremos con clamor. Algunos me dicen: pastor, yo escuchando oración de Daniel, me da mucha pena. ¿Por qué escucha oración de Daniel? Hay que orar, hay que clamar. Por si acaso yo digo, no me diga que, pastor, estoy escuchando oración de Daniel. No me diga eso, por favor. Estoy orando con clamor con usted. Eso sí, pero. Oremos juntos. Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias por la libertad que me ha dado. Yo quiero ser libre de pecado. Ayúdame, por favor. Yo quiero ser libre del pasado. Tenemos nuestras cosas que nos jala, pero hay que ser libre. Pero ¿cómo? Hay que aborrecer el mal. Hay que clamar con todo corazón. Escucha oración de Daniel 1 año, no va a cambiar. Pero clama, recibiendo la llenura del Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo que nos cambia. Sí, podemos. Una vez, Señor, oremos. Señor, amado Padre, muchas gracias. Nosotros hemos recibido la libertad del enemigo, del pecado. Padre, ayuda a renovar nuestro corazón, nuestra mente, que seamos libres continuamente para disfrutar libertad que tú nos has dado.
no pecando más, no cometiendo pecados. Padre, Señor, ayuda a aborrecer el mal, hasta su forma. Padre, 이렇게 계례원계례 올레세 주여 이렇게 감사합니다. Padre, Señor, ciertamente ser humano puede cometer error, pecado, pero no hay que pensar, después de cometer este pecado, después de pasar eso me arrepentiré. Ese es un burlador ante ti. Padre, Señor, ayuda a vencer este mundo, pecado. Padre, por aborrecer el mal, por favor. Padre, también ayuda a clamarte, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que nos fortalece, que nos cambia, ayuda a ser libre continuamente, venciendo pecado, venciendo este mundo, venciendo engaño de enemigo, por favor. 아버지, Padre, Señor, 역사옵시고 은혜 주소서. Padre, aún teniendo libertad por Cristo Jesús, si está sujetado ante enemigo, será triste. Padre, Señor, ayuda a disfrutar la libertad adquirida por Jesucristo. Padre, que no hay que ceder ni un momento, ni un segundo. Padre, que 올레게 감사합니다. Padre, ayuda a clamarte cada día, ayuda a clamarte cada día. Lesere que quiere wantere, 올레세, ayuda a recibir la llenura del Espíritu Santo, ayuda a cambiar nuestro corazón por el poder de Espíritu Santo, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.